Buen día, mi nombre es Daniel Quintana, estudiante de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Pamplona, del Departamento de Ingeniería Mecánica. Hoy vengo a hablarles sobre el análisis de vibraciones. Bueno, es importante tener claro el concepto de mantenimiento predictivo. Mantenimiento predictivo consiste en la predicción de fallas futuras en un equipo mediante el monitoreo y seguimiento. Esto con el fin de determinar el tiempo en el que puede fallar el equipo y realizando acciones antes de que presenten la anomalía. Algunos tipos de mantenimientos predictivos pueden ser el análisis de vibraciones, análisis de lubricantes, análisis por ultrasonido, termografía, análisis por árbol de fallas, entre otros. En nuestro caso vamos a hablar sobre el análisis de vibraciones. Bueno, es importante conocer el concepto de vibración. La vibración es una propagación de onda elástica, las cuales producen deformaciones en medios continuos. Se pueden considerar como un movimiento repetitivo alrededor de una posición de equilibrio. La posición de equilibrio es a la que llega cuando la fuerza que actúa sobre él es cero. Otro concepto importante es el concepto de amplitud. La amplitud es la extensión máxima de la oscilación y se mide desde el punto más bajo hasta el punto más alto de la forma de la onda. La amplitud está relacionada con la extensión del movimiento. Por otro lado, el valor del RMS, raíz cuadrada media, refleja la cantidad de energía contenida en esta vibración. El valor RMS es el parámetro más utilizado para medir la intensidad de la vibración. Cabe recalcar que a mayor longitud de onda implica menor cantidad de energía dentro de la misma. Otro concepto que tenemos que tener claro es el concepto de frecuencia. La frecuencia es la cantidad de oscilaciones u ondas que efectúa una señal electromagnética por segundo. ¿Esto qué nos quiere decir? Prácticamente que a mayor frecuencia de ondas va a haber mayor cantidad de ondas por segundo. Y menor frecuencia de ondas implica que sean menor cantidad de ondas por segundo. Bueno, ya teniendo claros estos conceptos, ya podemos entrar en el análisis de vibraciones. Pero ¿qué es el análisis de vibraciones? Prácticamente el análisis de vibraciones es una técnica de diagnóstico que permite relacionar el nivel de vibración con la condición en la que se encuentra un equipo, especialmente en equipos rotativos o que están en trabajo dinámico. Algunas fallas que se pueden identificar por el análisis de vibraciones. Pues casi todas las fallas que se pueden tener en una máquina se pueden identificar o al menos sospechar con el análisis de vibraciones. Solo en ocasiones se requieren métodos completamente complementarios para confirmar un diagnóstico. Entre las fallas más comunes tenemos el desbalanceo, fallas en rodamientos, holgura mecánica, desalineamiento, resonancia y frecuencias naturales, fallas eléctricas en motores, torsión del eje, fallas en cargas de engranes, cavitación en bombas, velocidades críticas, entre otras. El análisis espectral es básicamente el principio del que trata el estudio de las vibraciones. Este análisis, la esencia de este es descomponer la señal vibratoria en el dominio del tiempo en sus componentes espectrales en frecuencia. Esto permite, en el caso de las máquinas, correlacionar las vibraciones medidas con las fuerzas que actúan dentro de ella. La señal puede ser descompuesta en desplazamiento, en velocidad o en aceleración, dependiendo del caso de análisis que se desea aplicar o del equipo que se cuente para el mantenimiento, para la inspección. Bueno, teniendo los datos del análisis espectral sobre las vibraciones, es posible que nosotros vayamos a, puede ser fichas técnicas o tablas, normas o características que se tengan del equipo y determinar si nuestro valor de vibración está dentro de un rango de valor inicial, si ya ha pasado a un valor aceptable
o si por el contrario se encuentra en un nivel de alerta en el que se requieren ya pues empezar a tomar acciones correctivas, o si ya por el contrario se encuentra en un valor inaceptable, el cual se genera prácticamente o indica o que el equipo debe ser intervenido de inmediato para corregir fallas. Bueno, para el equipo de análisis de vibración vamos a necesitar en primer lugar un sensor, en segundo lugar pues el cable que une el sensor con el colector de vibración con el ordenador. En tercer lugar vamos a necesitar el colector de vibraciones, que puede ser un ordenador portátil modificado para recibir estas señales. Ya tiene a su vez dos elementos. Uno sería la propia computadora y como segundo elemento una tarjeta condicionadora de señal que permite conectar el sensor a la computadora o al equipo de recolección de datos. Los sensores, podemos tener sensores de desplazamiento, reciben el nombre de proxímetros. Este es un sensor de tipo inductivo que permite medir la distancia de un eje a un punto. Básicamente esto se trata de conectar los dos sensores con un ángulo de 90 grados que pasen por el centro del eje. Si el eje se encuentra o presenta un desfase o una excentricidad, los sensores van a calcular, a registrar la anomalía al momento de no ser continuos los tiempos. Tenemos también los sensores de velocidad o también reciben el nombre de velocímetros. Se componen de un imán permanente ubicado en el centro de la bobina de hilo de cobre. Cuando la carcasa vibra, se crea un movimiento relativo entre el imán y el bobinado, induciéndose por la ley de Faraday una tensión proporcional a la velocidad del movimiento. Entonces prácticamente estos sensores lo que van a registrar es como la velocidad en la que se mueve el imán dentro de la bobina. También tenemos los medidores de aceleración o acelerómetros, también reciben el nombre de piezoeléctricos. Este tipo de transductor genera una tensión eléctrica por presión sobre un cristal piezoeléctrico que es proporcional a la aceleración. Estos dispositivos son muy apropiados para tomar datos de vibración de alta frecuencia, donde aparecen grandes esfuerzos con desplazamientos relativamente pequeños. Entonces, el funcionamiento de este sensor o de ese tipo de transductor, se genera una corriente eléctrica que es proporcional a la fuerza que se ejerce sobre el cristal. Como sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, si conocemos la masa, podemos hallar o conocer el valor de la aceleración. La ventaja de estos transductores es que al obtener la aceleración podemos, mediante integración, conocer o hallar el valor de la velocidad, y al integrar nuevamente la velocidad pues tenemos también el desplazamiento, el desfase del equipo. Estos sensores son ampliamente usados debido a su gran campo de aplicación, ya que involucra el funcionamiento de los demás sensores y aparte son los más económicos que actualmente se encuentran en el mercado. La precisión de estos datos depende, si la medición se hace en forma manual, o sea, el técnico es el que básicamente opera en totalidad el sensor, puede variar dependiendo de la experiencia o el desempeño del técnico. También se pueden ser acoplados mediante imantación, son sujetos a la pieza por imanes. Este método es un poco más preciso que el técnico estar totalmente manejando el transductor, pero igual tienes unas pequeñas fallas o unos desfases en los registros.
El tercer método de sujeción puede ser por roscado. Entonces se taladra, como quien dice, se taladra una pieza en el que se puede sujetar, como atornillar el transductor, haciéndolo más preciso. Bueno, esto básicamente el uso de estos métodos depende pues de la necesidad que se tenga con el equipo, o también de la urgencia en la que se deba realizar la medición con respecto a las acciones de mantenimiento. Algunas ventajas del análisis de vibraciones es que pues la reducción en los altos costos de mantenimiento no planeado, considerables reducciones en inventario de partes de repuesto debido a mejor conocimiento sobre el estado de la maquinaria, reducción en las órdenes de trabajo de emergencia y tiempo extra, reparación más eficiente, porque los equipos reparados pueden ser cuidadosamente inspeccionados para asegurar la calidad de la reparación. Incremento en la capacidad de producción debido a menos rechazos por fallas en el equipo ocasionados por excesiva vibración. Mejores condiciones de seguridad debido a que las máquinas no están condicionadas a trabajar hasta que fallen. Bueno, eso es básicamente los conceptos básicos de análisis de vibraciones. Espero que les haya gustado. Hasta luego.